Hola compañeros, ¿cómo están? Vamos a esperar unos momentitos, unos minutos en lo que se conectan sus compañeros y continuamos. Good morning, teacher. Hello, how are you, Gerardo? ¿Cómo estás? Fine, teacher. And you? Really fine too, thank you. Good morning, teacher. Good morning, how are you? I need you to turn on your cameras, please. Necesito que prendan sus cámaras. Vamos a esperar. Empezamos a las 9:10, ¿correcto? Mientras les empiezo a compartir pantalla para que tengan sus... Para que saquen su cuaderno y apunten la fecha, ¿correcto? Como lo ven, me dicen, por favor, y esperamos a las 9:10. ¿Correcto? Vamos a comenzar. Tenemos que sacar ahora la moda. Les voy a sacar la computadora de la moda. No la recuerden. La moda va a ser igual a literal exterior del intervalo de la moda más, abro paréntesis, delta 1 entre delta 1 más delta 2 y todo esto multiplicado por el tamaño del intervalo. ¿Vale? Corríjanme si esto es más o no. Okay, 2 minutes more and we are going to start with our class. 2 minutos más y empezamos nuestra clase, compañeros, ¿sale? ¿Cómo localizamos para la moda el tamaño del intervalo? ¿Cómo sabemos cuál es el intervalo que nosotros vamos a ocupar para la moda? ¿Se acuerdan? 1 minute more and we are going to start with our class. La frecuencia más alta. Entonces, ¿qué intervalo tengo que subrayar? Okay, we have to start with our class. Today it's Friday, it's April 30th of 2021, correcto? Today I'm going to give you your class number 26 and it's about simple past, correcto? Por favor, enciendan sus cámaras. Peña Sánchez, Delgado Luna, Martínez Amaro, Silva Sánchez, Torres Moreno, por favor. Okay, you have to take your notebook and we are going to, and you have to write the complete date, ¿correcto? Necesito que enciendan primero que enciendan su cámara y después que saquen su cuaderno para que escriban la fecha completa y el título, ¿correcto? Ya que estamos ahí, vamos a comenzar. Are you ready? ¿Están listos? Sí. Okay. Okay, the first one we have to check. Today is Children's Day, ¿correcto? Hoy es Día del Niño, compañeros. Les envío un abrazo, que tengan un excelente día. No dejen de ser niños por el resto de sus vidas, ¿sale? Y que la pasen muy bien. ¿Sale?
Ok, vamos entonces ahora sí a comenzar. Ayúdame, por favor, Joshua, a leer el primer punto. El pasado simple en inglés es equivalente al pretérito imperfecto y pretérito definitivo del español. Usamos el pasado simple para acciones completas en el pasado. Hasta ahí, por favor, compañero. Muchas gracias. Ok, entonces, eso es lo más importante. Equivale al pretérito imperfecto y pretérito indefinido. Eso no es importante, eso es anecdótico. Pero lo importante es que lo utilizamos para acciones completas en el pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Cosas que empiezan y terminan en el pasado. No hay más, compañeros. ¿Correcto? Cosas completas o acciones completas en el pasado. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? Eso hay que marcarlo porque es lo más importante o de las cosas más significativas para Simple Past. ¿Correcto? Orozco, ayúdame con lo siguiente, el periodo de tiempo y hasta el final. Creo que el micrófono de Orozco no sirve, profe. Cierto. Sandoval, ayúdame con eso, por favor. El periodo de tiempo de estas acciones no es importante como en el de español. En el pasado simple hay verbos regulares y verbos irregulares. Perfecto, muchas gracias. Entonces aquí hablamos de, primero, que el periodo de tiempo no es tan importante. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, en primer lugar, hablamos del periodo de tiempo porque no lo solemos nombrar, aunque sí es definido. Vamos a ver más adelante en el curso, o si no es ahorita, y si no me toca con ustedes, lo van a ver en quinto semestre, pero bueno, hay varios tipos de pasado. En este caso uno es simple past y hablamos de pasado definido o pasado determinado, porque nosotros indicamos que es un pasado que inicia y que termina en el pasado y indicamos cuándo fue que sucedió, ¿correcto? Generalmente. Y bueno, y el otro dice que hay en el pasado simple hay verbos regulares y verbos irregulares. ¿A qué me refiero o qué estoy indicando cuando les digo que hay verbos regulares y verbos irregulares? Bueno, cuando nosotros conjugamos un verbo en pasado, los verbos regulares únicamente van a cambiar su terminación, ¿correcto? Le vamos a agregar una ed o una d al final del verbo, ¿correcto? Y para los verbos irregulares va a cambiar completamente la forma del verbo. ¿Sale? Vamos bien hasta ahí. Hay dos tipos de verbos, los regulares y y los irregulares. Y esto lo indicamos cuando hablamos de pasado. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Yes or not? Sí. Ok, siguiente, por favor, entonces, ayúdame con el siguiente, Silva. Completita con todo y ejemplos. Silva Sánchez. ¿Cómo estás? A la 1, a las 2, a las 3. Ayúdame, por favor, Torres Moreno, con esta. Torres Moreno a la 1. Gramaticales. Para formar el pasado simple con verbos regulares usamos el infinitivo y añadimos el término ed. La forma es la misma para todas las personas. I, you, he, she, it, we, they. Want, wanted, there. Ok, correcto, compañeros. Entonces, aquí hay algo que hay que resaltar. Es lo mismo para todas las personas. Conjugamos el verbo en pasado y le ponemos una ed al final para los verbos regulares. Pero lo importante es lo que dije al principio. Es lo mismo para todas las personas. En pasado simple no cambia por la tercera persona singular. Esa regla es únicamente para simple present. ¿Correcto? Para simple past es lo mismo para todas las personas. I, you, he, she, it, we, and they. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá? ¿No?
Acuérdense, want, wanted. Learn, learned. ¿Vamos bien hasta acá? Too easy, ¿no? Next one. Excepciones. De que le agregamos ed. ¿Cuáles son las excepciones? Ayúdame con esta, por favor, Olvera. Para verbos que terminan en una E, solo añadimos de ejemplos. Change, changed. Believe, believed. Correcto. Entonces aquí hablamos de que cuando ya el verbo termina en E, ya no le vamos a poner una E y una D. Únicamente le ponemos la D al final. ¿Sale? Los ejemplos change, changed, o believe, believed. ¿Correcto? The next one, ayúdame por favor, Delgado Luna. ¿Cuál, profe? Perdón. Toda completita esta diapositiva, a leerla. ¿En el número 2 o más abajo? Todo desde ahí, desde el principio hasta que acaba la diapositiva. Ok, punto número 2. Si el verbo termina en una vocal corta y consonante, excepto Y o W, doblamos la consonante final. Ejemplos, stop, stopped, commit, committed. Correcto, muchas gracias. Entonces, si el verbo termina en una vocal corta y consonante, agregamos o duplicamos la última consonante y le ponemos la ed al final del verbo. Stopped, stopped. Commit, committed. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? Es la segunda regla. ¿Listo? ¿Puedo avanzar? Me espera un minuto para que termine. Ok, the next one, it says, la 3, ayúdame por favor, Chávez Arellano. Sí, con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Ejemplos, study, studied, tried. Tried, correcto, ok. Entonces, si el verbo termina en Y, la cambiamos por una I y después le agregamos la ed. Study, studied. Try, tried. ¿Correcto? Existen algunas reglas de pronunciación para esto, pero bueno, no las vamos a ver aquí. ¿Vale? The next one. Ok. Hablamos de los irregular verbs. Ayúdame con esto, Daphne. Daphne, ¿estás ahí? Irregular verbs. Nota, hay muchos verbos irregulares en inglés. Desafortunadamente, no hay norma establecida para formarlos. Be, was, I, he, she, it. Where, you, we, say. Do, they, have. Ok, correcto. Muchas gracias. Entonces, hablamos de que los verbos irregulares cambian completamente o cambian casi por completo cuando los pasamos a pasado simple. Aquí aquí no hay más, hay que memorizarlos, pero bueno, aquí les puse 3 de los más utilizados. El verbo be, ¿qué significa el verbo be, compañeros? Ser o estar, ¿correcto? Y hay 2 maneras de conjugarlo. Uno para los sujetos I, he, she, or it, que es la palabra was, y la palabra were, que es para los sujetos you, we, and they, ¿correcto? El verbo do, que significa hacer, va a pasar al pasado simple como la palabra did. Y el verbo have, que significa tener, lo pasamos al pasado con la palabra had. ¿Correcto? I had a lot of work. Yo tuve mucho trabajo. ¿Correcto? ¿Vamos bien o no?
Edson, ayúdame con la siguiente. Structure. Affirmative sentence. Sujeto más verbo principal en pasado más complemento. Ejemplos. She was a doctor. Era una doctora. The keys were in the drawer. Las llaves estaban en el cajón. I want to dance. Quería bailar. They learning English. Aprendiendo inglés. We believe him. Le creímos. I bought a blue car. Compré un coche azul. Perfecto, muchas gracias, compañero. Entonces, hablamos de la estructura gramatical para oraciones afirmativas. Esa no va a cambiar. Escribimos primero el sujeto, después el verbo principal en pasado y después el complemento. ¿Correcto? Eso no va a cambiar. ¿Sale? Acuérdense que los verbos se escriben igual para todas las personas. Bueno, excepto los irregulares, en este caso nada más el to be. ¿Correcto? Aquí tenemos algunos ejemplos y tenemos algunos verbos regulares y algunos verbos irregulares. El primero dice, she was a doctor. Ella era una doctora. ¿Correcto? Y el verbo principal o el verbo de la que estamos hablando es el verbo to be y significa ser o estar. En este caso era, she was a doctor. El siguiente dice, the keys were in the drawer. Las llaves estaban en el cajón. ¿Correcto? Es el verbo también ser o estar, el verbo to be. Y lo conjugamos como were porque el sujeto está en plural. ¿Correcto? El siguiente, I wanted to dance. Yo quería bailar. ¿Correcto? El verbo principal es el verbo querer y está escrito en pasado. Wanted. ¿Correcto? El siguiente, they learned English. Ellos aprendieron inglés. They learned. El verbo principal, aprender, está en pasado y se escribe así para todas las personas. El siguiente, we believed him, nosotros le creímos, ¿correcto? El verbo principal es el verbo creer, believe, y lo ponemos en pasado, le agregamos una id, es un verbo regular, ¿correcto? Y el siguiente, el último dice, I bought a blue car, yo compré un coche azul. Es un verbo irregular y se escribe así, es el pasado del verbo buy, comprar, ¿correcto? ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Yes or not? Yes. Siguiente, por favor, ayúdame. ¿Quién me ayuda? Peña Sánchez, por favor. Ya decidí yo que ya me iba a tocar. Entonces es el primero de este, ¿verdad? Sí, por favor, desde el principio hasta el final de la diapositiva. ¿Hasta el final? Sí, completita la diapositiva, por favor. Ok. 2. Negative sentence. Frases negativas. Lo primero es la estructura. Sujeto más to be más not. Ejemplos. She was a doctor. Ella no era doctora. El segundo ejemplo es the keys weren't in the drawer. Las llaves no estaban en el cajón. Correcto, muchas gracias. Entonces aquí anótenle por favor, si lo están escribiendo, están tomando nota. Hay dos maneras de escribir o de hacer frases negativas en simple past. El primero es utilizando el verbo to be, ¿correcto? Utilizamos el verbo to be como auxiliar. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a poner el indicativo de negativo al verbo to be. Y esto únicamente cuando utilizamos para ser o estar. En este caso, she wasn't a doctor. Ella no era una doctora, ¿correcto? The keys weren't in the drawer. Las llaves no estaban en el cajón. Solamente para ser o estar, utilizamos como auxiliar to be. Was not, or wasn't, or were not, weren't. ¿Correcto? Para el resto de las... para todos los demás verbos, todo lo que no sea el verbo to be, que no signifique ser o estar, que no queramos expresar esto, vamos a utilizar otro auxiliar. ¿Qué auxiliar es? Bueno, vamos a ver. Ayúdame, por favor, Naja. Sí, dice, todos los verbos de más. Sujeto más verbo auxiliar, to do,
más not más verbo principal en infinitivo. Ejemplos. I didn't want to dance. No quería bailar. They didn't learn English. No aprendieron inglés. We didn't believe him. No le creímos. I didn't buy a blue car. No compré un coche azul. Correcto, muchas gracias, compañera. Entonces, hablamos de, para todos los demás verbos que no sean to be, utilizamos el auxiliar did not. O si lo queremos contraer, utilizamos el auxiliar didn't, ¿correcto? Por ejemplo, I didn't want to dance. Yo no quería bailar. They didn't learn English. Ellos no aprendieron inglés. We didn't believe him. Nosotros no le creímos. I didn't buy a new car. ¿Correcto? Acuérdense que la característica principal cuando utilizamos el auxiliar didn't o did not, que es lo mismo, es que el verbo principal, the main verb of the sentence, se escribe en infinitivo o en su forma simple. Aquí le quitamos el pasado al verbo y el pasado lo indicamos en el auxiliar. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Yes or not? No. Perfecto. Siguiente, por favor. Entonces, ya vimos la manera de expresar algo negativo con el auxiliar wasn't o weren't con el verbo to be y ahora con el auxiliar didn't. Correcto para todos los demás verbos. ¿Sale? Siguiente, por favor, Trejo. Interrogative sentences. To be más sujeto, más verbo principal en forma simple, más complemento, más signo de pregunta. Ejemplos. Was she a doctor? ¿Era doctora? Were the keys in the drawer? ¿Estaban las llaves en el cajón? Nota, no se utiliza question were en to be. Ok, perfecto. Aquí, perdón. La estructura está mal. Supongo. La estructura está mal. Este ya no viene el verbo principal. Aquí tiene que ver adjetivo. Aquí tiene que ser adjetivo. ¿Correcto? Y esta nota no tiene congruencia. ¿Correcto? Ok, entonces dice que empezamos y utilizamos el verbo to be para preguntar. Empezamos precisamente con el verbo to be, después lo escribimos o decimos el sujeto y después el adjetivo o el complemento. Por ejemplo, was she a doctor? Ella era doctora. Were the keys in the drawer? Estaban las llaves en el cajón, ¿correcto? Si queremos preguntar con un question word, por ejemplo, ¿dónde estaban las llaves? ¿Cómo le tendríamos que poner, Joshua? Si queremos preguntar, ¿dónde estaban las llaves? ¿No? No sé. Bueno, ¿cómo se escribe dónde? En inglés para question word. Where, correcto. Where. Y después. Where. Are. The keys. ¿Dónde estaban las llaves? ¿Vale? ¿Correcto, compañeros? Where were the keys? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí o no? Siguiente, por favor. Ayúdame, Gerardo. Pues sí, profe. En la... Did they learn English? No. La diapositiva completa. Todos los demás Ok. verbos. Todos los demás verbos. Verbo auxiliar, to do, más sujeto, más verbo principal en infinitivo. Ejemplos. Did you want to dance? ¿Querías bailar? Did they learn English? ¿Aprendieron inglés? Why
Why did you believe him? ¿Por qué le creíste? Did you buy a blue car? A blue car? ¿Compraste un coche azul? Correcto, compañeros. Entonces, si queremos preguntar con otro verbo que no sea el to be, utilizamos el auxiliar did, ¿correcto? Did you want to dance? ¿Querías bailar? Did they learn English? ¿Aprendieron ellos inglés? O aquí también hay un ejemplo que utilizamos como question word. Why did you believe him? ¿Por qué le creíste? ¿Correcto? When did you buy a new car? ¿Cuándo compraste un coche azul? ¿Correcto, compañeros? ¿Vamos bien hasta ahí? Acuérdense que el question word se utiliza nada más al inicio cuando queremos preguntar ¿qué, Dafne? ¿Cómo se llama? Lo que está sucediendo. Bueno, lo que Cosas pasó. específicas. Cosas específicas, ¿correcto? En este caso para pasado, cuándo, dónde, por qué, quién, para qué, etcétera. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? No, entonces ya vimos que hay que pasarlo con su forma afirmativa, con el verbo, que hay verbos regulares y verbos irregulares. También ya vimos las formas para escribir, tanto oraciones afirmativas, oraciones negativas o preguntas, ¿correcto? Ahora vamos a ver los usos, ¿sale? Ayúdame con la primera, Mejía Zapoteco. Mejía Zapoteco a la 1. Mejía Zapoteco a los 2. El micrófono no sirve de... ¿No sirve? Ayúdame entonces tú, Chávez. Quisiera saber si me escucha. Sí, por favor. Ok. Uses. El pasado simple se utiliza para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el pasado. En este caso equivale el pretérito indefinido español. Ay, espera, deja apago mi cámara, es que no veo. Generalmente lo usamos con adverbios de tiempo como last year, yesterday, last night. Ejemplos: Tom stayed at home last night. Tom se quedó en casa anoche. Kate worked last Saturday. Kate trabajó el sábado pasado. I didn't go to the party yesterday. No fui a la fiesta ayer. Did they walk to school this morning? ¿Han andado a la escuela esta mañana? Correcto, muchas gracias. Entonces, el primer uso, hay varios usos que le podemos dar a esta estructura. El primer uso es para hablar de una acción que comenzó y terminó en el pasado. Como se los dije en la introducción, ¿correcto? Es el uso más importante y el que se utiliza más, ¿sale? Algo que comenzó y terminó en el pasado, ¿correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Yes or not? Sí. Ok, siguiente. Bueno, aquí están algunos ejemplos. Tom stayed at home last night. Tom estuvo en casa, se quedó en la casa anoche, ¿sale? Did they walk to school this morning? Ellos caminaron hacia la escuela esta mañana. I didn't go to the party yesterday. Aquí, también lo importante aquí que dice es que utilizamos los time expression for the past, algunos time expression para el pasado. ¿Qué time expression conocen, compañeros, para pasado? Yesterday, what else? Yesterday, antier. The day before yesterday. Es ayer, antier. ¿Algún otro que conozcan?
La expresión ago, la expresión last, ¿correcto? Hace 5 minutos, hace 10 minutos, el año pasado, la semana pasada, etcétera. ¿Sale? Segundo uso, por favor, no nos va a alcanzar el tiempo para nada. Naja, por favor, ayúdame con este. Sí, dice, se usa el pasado simple para una serie de acciones en el pasado. Ejemplos. I received the good news and immediately called my husband. Recibí la buena noticia y llamé de inmediato a mi marido. He studied for an hour in the morning, worked up all afternoon, and did return home until 10 at night. Estudió durante 1 hora por la mañana, trabajó toda la tarde y no regresó a casa hasta las 10 de la noche. Perfecto, muchas gracias. Entonces, hablamos del segundo uso, que son una serie de cosas que sucedieron en el pasado, pero la característica principal es que comenzaron y terminaron en el mismo pasado, ¿correcto? Es como para hacer historias en el pasado. Los cuentos, la mayoría de los cuentos, están escritos en simple past y tienen una consecución de acciones siempre en el pasado, ¿correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok, siguiente, por favor, siguiente uso. Edson, por favor. 3. También lo usamos para acciones repetidas y habituales en el pasado, como se usa en el pretérito imperfecto español. ¿También leo los ejemplos? Sí, por favor. Ejemplos. We always traveling to Cancun for vacation when we were one. Siempre viajamos a Cancún durante las vacaciones cuando éramos jóvenes. Y he walking 5 kilometers every day to work. Caminaba 5 kilómetros hasta el trabajo cada día. Ok, correcto. El tercer uso, muchas gracias, compañero. El tercer uso para simple past es para platicar y es para hablar de lo que llamamos, lo que conocemos en presente como habits. Habits, but in the past. Hábitos, pero en el pasado. O cosas recurrentes que sucedían en el pasado. Por ejemplo, we always traveled to Cancun for vacation when we were young. Nosotros siempre viajábamos a Cancún cuando éramos en las vacaciones, cuando éramos niños, ¿correcto? Aquí utilizamos lo que nosotros llamamos ¿qué? Frequency adverbs, ¿correcto? También lo utilizamos, pero en el pasado, ¿sale? Y podemos utilizar los frequency adverbs de presente para los hábitos del pasado, ¿correcto? ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? ¿Alguna duda con el tercer uso para simple past? I think it's so easy, but you have to pay attention, ¿correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. I hope so. Siguiente, por favor, Trejo. 4. Lo usamos para navegaciones o acciones de periodos de largo tiempo en el pasado, como el pretérito imperfecto español. Ejemplos. I worked for many years in a museum. Trabajaba en un museo durante muchos años. She did eat meat for years. No comía carne durante años. Ok, correcto, compañeros. Entonces nos dice aquí que el cuarto uso para simple past es para cosas de periodos de tiempo largo en el pasado. ¿Por qué hace el énfasis de largo tiempo en el pasado? Son acciones que se repetían durante un periodo de tiempo, pero un periodo de tiempo largo. ¿Por qué? Tenemos otra estructura que la utilizamos para hablar de de cosas que suceden durante un periodo de tiempo, pero un periodo de tiempo corto. Esto es para periodos de tiempo largo, durante un año o más, ¿correcto? I worked for many years in a museum. Yo trabajé durante muchos años en un museo, ¿correcto?
She didn't eat meat for years. Ella no comió carne por años, ¿correcto? ¿Vamos bien, compañeros, hasta ahí? Espero que los estén apuntando porque todas estas van a ser preguntas de examen, ¿sale? Yo no le estoy diciendo nada más para que las vean y para que las leamos, ¿sale? Siguiente, por favor, compañeros. El 5, ayúdame, por favor, Dafne. Apaga tu micrófono. Listo. Se utiliza para hablar de generalidades o hechos del pasado. Ejemplos de Así living in México. Los aztecas vivían en México. I playing the guitar when I was a child. Tocaba la guitarra cuando era niño. Ok, muchas gracias, compañera. Entonces hablamos que cuando hablamos de hechos o de generalidades, ¿a qué me refiero? ¿Alguien tiene alguna idea de qué les estoy preguntando? Por ejemplo, Naja, cuando hablamos en presente simple de hechos científicos, ¿a qué me refería cuando yo decía eso? ¿Tienes alguna idea? ¿Se acuerdan a qué nos referíamos cuando hablábamos de hechos científicos? ¿No? Bueno, hechos científicos son cosas que suceden de la misma manera siempre, que no van a cambiar nunca, ¿correcto? Por ejemplo, si el agua se congela a los 0 grados centígrados, eso no va a cambiar. Es un hecho que es una verdad que no va a cambiar, ¿correcto? Es lo mismo para hechos o generalidades en el pasado. Por ejemplo, the Aztec lived in Mexico. Los aztecas vivían en México. Eso no va a cambiar o eso no cambió. Siempre los aztecas vivieron en México. ¿Correcto? I played the guitar when I was a child. Yo tocaba la guitarra cuando yo era un niño. ¿Correcto? ¿Dudas hasta acá, compañeros, de la estructura de gramatical o de todo el tiempo de pasado simple? Ya tenemos 2 minutos, no vamos a alcanzar a hacer nada de nuestro live worksheet, lo vamos a hacer la siguiente clase. Pero bueno, quisiera saber si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta con respecto a Simple Past. Está muy sencillo, seguimos avanzando, son los temas más sencillos de inglés, pero pues tenemos que tenerlos claro cuando veamos los temas más complejos. Las condicionales, cuando hablemos de los supuestos, etcétera, ¿sale? Bueno, compañeros, pues si no hay ningún otro comentario, me dio gusto verlo, nos vemos por acá el lunes. El miércoles de la siguiente semana no tenemos clase, lo mismo que el lunes 10 de mayo, entonces tenemos que avanzar nosotros porque vamos a perder 2 clases, ¿sale? Cuídense mucho, compañeros, nos vemos el lunes, tengan un excelente fin de semana, un abrazo y cuídense mucho, ¿sale? Hasta luego. Hasta luego.